sus Biblias esta mañana en el libro de Génesis capítulo 14. Acabamos de cerrar la semana pasada una serie de predicaciones que se enfocaron en tratar de desarrollar la doctrina de las ofrendas a través de la Biblia. Y creo yo, no sé, que pudimos despertar un poquito del sueño ese que a veces nos invade en cuanto a este tema y soñamos con una cantidad de cosas raras, que más bien son pesadillas. Tenemos toda la doctrina dada vuelta con el tema de las ofrendas. Y bueno, terminamos. Pero queda pendiente ahora la apertura de esta subserie, porque tiene que ver con el tema de las ofrendas hasta cierto punto, y esto tiene que ver ahora con los diezmos. Este es un tema que me han pedido muchas personas que nos están siguiendo a través del canal, que se transmite a través de toda Latinoamérica. Las radios también lo escuchan, los mensajes, hay varias radios. Este es un tema muy polémico, hermanos. Hace ya varios años atrás, el Señor me despertó el interés de revisar toda esta doctrina de los diezmos. Debo confesar que fui un promotor del diezmo en el pasado, hasta que el Señor, en una serie que yo quería presentar acerca de este tema, comenzó a marcar ciertas cosas. Entonces lo que tuve que hacer es empezar de cero, sacarme todo lo que tenía preconcebido acerca de la doctrina del diezmo y decir, bueno, vamos a empezar como que recién estoy abriendo la Biblia por primera vez y empecé en un estudio que me llevó unos años y empecé a darme cuenta de un error. Y se lo voy a ir mostrando a través de los domingos. Tengan paciencia porque vamos a ir desarrollando el porqué. No estoy de acuerdo con la doctrina del diezmo. Y esto, claro, eso va a generar el pataleo de mucha gente, porque ya es, inclusive nos pueden tildar de heréticos porque estamos sacando algo que es una tradición. Bueno, pero nosotros no obedecemos a tradiciones sino la palabra de Dios. Entonces, después que escuche toda la serie y vea toda la exposición, ahí va a poder sacar sus propias conclusiones. El título de este sermón es Dios por encima de todo. Y voy a leer un pasaje bíblico que en la mayoría de los que estamos aquí, los que son cristianos y los que nos siguen a través de este medio, de la cámara, lo conocen, estamos enamorados con este pasaje bíblico. Y es el siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Padre, te rogamos tu bendición sobre nosotros para que podamos entender este tema tan urticante en el pueblo evangélico, porque genera hasta cierto punto molestia en algunos que están a favor y otros que están en contra. Y en fin, es un tema que necesitamos revisar. Así que en este viaje por las Escrituras te imploramos tu bendición y que solamente nos enfoquemos en la verdad de tu palabra, porque te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que acabo de indicarles, que está en Malaquías, ¿no? Todos lo saben eso, o la mayoría.
Este pasaje ha sido por siglos el manifiesto que ha utilizado la Iglesia para propagar y perpetuar la famosa doctrina del diezmo. El diezmo, para los que no están familiarizados todavía con esos términos, es la práctica de separar el 10% de nuestros ingresos brutos, cuidado con eso, no ingresos netos. Ingreso bruto es lo que ganamos sin pasar por los descuentos que se hacen. Algunos dan el diezmo de neto, es decir, después que le hicieron todos los descuentos patronales y demás, de ahí sacan el 10%. No, la forma, digo correcta, pero no es correcta tampoco, es que el diezmo se saca del ingreso bruto de lo que gana una persona. Entonces, de todo eso, agarramos el 10% y eso lo dedicamos, dice la enseñanza, a el ministerio de la Iglesia. O sea que nada debe ser dejado fuera de la obligación fiscal que tienen todos los cristianos, y noten ustedes que inclusive todo esto está bajo maldición. Es decir, que la persona que, por alguna razón, según lo que acabo de leerles, no hace esa división y precisa, no del neto sino del bruto, esa persona es constituido un ladrón, le está robando a Dios y por ende entonces está bajo la maldición divina. ¿Qué tal? ¿Es eso cierto? Hermano querido, nosotros leemos un pasaje bíblico como Malaquías y nos olvidamos que tenemos que hacerle preguntas al texto. ¿Es así? Agarramos esos versículos de Malaquías y lo tiramos al pueblo de Dios sin estudiar el resto del texto. Miren, si es cierto, y algo tan grave que la maldición de Dios cae sobre toda persona que no se sujeta estrictamente a lo dicho por Malaquías en su propio libro, yo me pregunto, ¿por qué razón no se menciona ni siquiera una sola vez en todo el Nuevo Testamento acerca de la práctica del diezmo? Quiero que piensen esto. Se nos ha dicho por siglos que si nosotros no traemos los diezmos al alfolí, ni siquiera sabemos lo que es el alfolí, pero la gente lo recita de memoria, ya lo vamos a estudiar todo eso. Si no traemos el diezmo al alfolí, la maldición pende sobre nosotros. Cuando leemos todo el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, usted no encuentra un solo verso, ni uno, en donde se le haga la advertencia al pueblo de Cristo, la iglesia, que debe traer los diezmos. Si es algo tan grave que pesa la maldición sobre nosotros, ¿cómo es posible que los escritores del Nuevo Testamento cayeron en semejante negligencia de advertirnos que la maldición de Dios pesa sobre nosotros si no traemos el 10% de nuestros ingresos? Se nos habla de la maldición del pecado y se nos advierte constantemente de la gravedad de no poner atención a esto, pero cae la maldición sobre quienes no traen el dinero contante y sonante a Dios y sin embargo nadie menciona absolutamente nada. Por ahí se van a levantar algunas personas que van a echar manos del Evangelio de Mateo, donde sí se menciona el diezmo, capítulo 23, verso 23, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en su momento. Esto es una serie que estoy comenzando. Hoy vamos a tocar esos pasajes y vamos a hacer la exégesis. Pero por ahora déjeme decirle que el pasaje de Mateo 23 y 23, después léalo en casa, no es una enseñanza del evangelista que la iglesia de Cristo tiene que dar el diezmo. Allí lo que se está haciendo o se está presentando es una censura por parte del Señor Jesucristo a los fariseos que sí diezmaban. Y sin embargo, a pesar de que traían los diezmos como indicaba la ley, todavía esos hombres no estaban justificados delante de Dios. El diezmo no levanta la maldición.
Y eso es lo que quiere enseñarles Jesucristo. Otros echan mano de Hebreos capítulo 7, verso 4, donde se habla de Abraham trayendo los diezmos a un tal Melquisedec, que lo vamos a ver dentro de un rato. Y tampoco encontramos, cuando hacemos la exégesis correcta, que se trata de una enseñanza del escritor de Hebreos o del Nuevo Testamento de traer los diezmos al alfolí, sino que simplemente siendo fieles a la Escritura, se trata de una comparación y una enseñanza que la persona del Señor Jesucristo en su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico, que es lo que estuvimos estudiando durante la escuela dominical en las últimas semanas. No hay un solo versículo en todo el Nuevo Testamento. Y yo lo desafío, váyase a casa y léalo y busque. Agarre una concordancia y busque. Deje por un lado los intérpretes y lea por usted mismo. Hoy les estuve diciendo, es necesario que aprendamos al fin a pensar por nosotros mismos. Dejar que Dios nos hable a nosotros a través de su palabra. Y entonces vaya a casa y trate de buscar un versículo en todo el Nuevo Testamento en que se nos advierta de este gravísimo peligro de no traer los diezmos de nuestros ingresos brutos al Señor. Y le aseguro totalmente que no va a encontrar un solo pasaje bíblico en todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué se omite esto? ¿Cómo es posible? A ver, que en el Nuevo Testamento, que es el libro por excelencia para instruir a la iglesia de Cristo, no se nos haya advertido semejante cosa. A ver, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo, mira, te estoy escribiendo por ahora hasta que pueda llegar a verte, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y entonces todo el libro de Primera de Timoteo, y podemos extenderlo a la segunda carta de Timoteo, que es un manual ministerial. Es un manual que le deja el apóstol Pablo a Timoteo dándole indicaciones cómo debe conducirse en la iglesia en la ciudad de Éfeso, donde se habían metido maestros falsos y que enseñaban cualquier cosa. Y usted no va a encontrar en ese manual tan importante para la conducción de la iglesia del Dios viviente un solo versículo que hable ni siquiera de las ofrendas, mucho menos de los diezmos. Una doctrina que supuestamente está marcada con la maldición de Dios en caso que se pase por alto. La realidad es que toda la doctrina del diezmo está basada fundamentalmente en el pasaje bíblico que acabo de leerles, que es Malaquías 3, y luego el libro de Levíticos capítulo 27, y luego se traen algunos versículos de aquí y de allá para conectarlos a esos dos pasajes bíblicos que son columna vertebral de toda la doctrina del diezmo. Déjeme hacer una aclaración. Esto que voy a exponer durante estas semanas no persigue el propósito de censurar a las personas que presentan diezmos a la iglesia. Se ha hecho muchísimo bien a través de los años y de los siglos con gente que con un corazón sincero separaron el 10% de sus saberes y lo entregaron a la obra de Dios. Se han construido hospitales, se han levantado seminarios, iglesias, se ha ayudado a enfermos, hambrientos, se ha podido llevar agua potable a lugares inhóspitos, se han construido capillas, se han construido centros de primeros auxilios, se han pavimentado calles, se han construido pueblitos, se trajo civilización a lugares rígidos, hostiles, inhóspitos. Mucho bien se ha hecho a través de los años, a través del diezmo sistemático que ha dado el pueblo de Cristo a través de los años. Y merecen un aplauso por eso. La enseñanza que les voy a dar no intenta dividir la iglesia. No cometamos el gravísimo error de decir nosotros y ellos. Porque la iglesia de Cristo no está para predicar con el propósito de dividir el cuerpo de Cristo, sino de unirlo bajo el criterio de la palabra de Dios. Y número 3, no busca acusar esto que voy a enseñar a aquellos que están convencidos y todavía predican la doctrina del diezmo. Esto es educativo,
muchos pastores, yo no soy acá el iluminado, es el único señor o persona o pastor que descubre esto en las Escrituras. Hay todo un movimiento de pastores que están empezando a revisar esta doctrina, y yo creo que esto viene del Espíritu de Dios, que después de habernos enfocado en ciertos temas que debíamos tratar, ahora nos está dirigiendo a estudiar este asunto, especialmente en una atmósfera de mercado en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia se ha convertido, tomando las palabras de Jesús, en una cueva de ladrones. Bajo el régimen de la ley de Moisés, al pueblo de Israel, y tome nota, bajo el régimen de la ley mosaica, se le impuso la doctrina del diezmo. En el libro de Levíticos, en el último capítulo, que en su momento lo vamos a estudiar bien, pero por ahora lo voy a leer para llamarle la atención a algunas cosas que tienen que prendernos la luz. En el capítulo 27, verso 30, se dice esto. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Así que uno lee eso y dice, bueno, no es más nada que hablar. La Biblia me dice a mí, y es cierto, que dice allí que, otra vez, la simiente de la tierra y todo fruto que cuelga del árbol, el 10% de todo eso se tiene que traer, el bruto de todo eso, el contenido de ese producto de la industria del agro debe ser traído a Dios. Es cosa dedicada a Dios, no se puede tocar, es cosa santa. Resulta que si nos movemos unos versículos más adelante, en el versículo 34, porque nosotros hacemos una lectura rápida en el verso 30 y entonces traspolamos esa enseñanza al Nuevo Testamento y a la iglesia. Pero resulta que en el verso 34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Y entonces el pueblo de Cristo dice, ya está, mire, escúchenme, acá dice el verso 30 que tenemos que traer los diezmos. Verso 34, esto lo ordenó Dios y acá sin pataleos hay que someterse, hay que obedecer lo que dijo el Señor, es palabra de Dios. Bueno, pero eso es una lectura demasiado rápida. No estamos haciendo exégesis. Si usted observa, cierto, dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová. Pero no se olvide de leer la segunda parte del verso 34, donde dice que dio Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Es terrible de agarrar esa frase para los hijos de Israel y por alguna razón, una invención o una maniobra exegética, reemplazamos toda la frase por la iglesia de Jesucristo. No encontramos en toda la Biblia ningún tipo de sugerencia, no hay ningún intérprete, tanto en el Antiguo Testamento, posterior a esta ley, como el Nuevo Testamento, de personas que vayan a hacer exégesis de este pasaje bíblico y que apliquen esa frase para los hijos de Israel para la iglesia. Lo que tenemos que hacer acá es una maniobra violenta de las Escrituras y reemplazar lo que Dios inspiró a través del Espíritu Santo para reemplazar la idea con otra diferente. Eso es un atentado que estamos haciendo a la Escritura. Yo desafío a cualquiera que me diga qué autoridad tiene una persona para reemplazar toda una frase y poner allí la iglesia de Cristo. Algunos, cuando se ven con este problema exegético, porque hay quienes son sinceros y dicen, bueno, sí, es cierto, acá no dice la iglesia, acá dice el pueblo de Israel. Y otra vez tengan paciencia porque ya vamos a hacer la exégesis de ese pasaje en su momento. Pero hoy día se levantan algunos exégetas, es decir, algunos intérpretes de las Escrituras, y ojo, dentro del campo académico también, no estoy hablando simplemente de exégetas de púlpito, sino personas que ocupan la erudición en cuanto a interpretación bíblica. Y han procurado defender la idea y perpetuar la enseñanza acerca del diezmo, indicando que la ley del diezmo es precursora a la ley del Sinaí. En otras palabras, que es anterior a la ley de Levíticos capítulo 27, verso 30. Por lo tanto,
Si bien es cierto que Levíticos menciona al pueblo de Israel que tenían que traer el diezmo, sin embargo, la enseñanza de diezmar era pre-mosaica, es decir, antes que Dios le diera la ley al pueblo de Israel. Es una cosa muy extraña, pero algunos sostienen esa idea. La pregunta que tenemos que hacer como intérpretes o exegetas a esa conclusión es: ¿y cómo sabemos eso? Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que la ley del diezmo había sido dada antes de la ley mosaica, o que era previa a lo que es el levirato? Es decir, levirato porque tiene que ver con el libro de Levíticos, el manual que se le daba a los antiguos sacerdotes de Israel para saber cómo ministrar en las cosas de Dios. Para probar este argumento, se mencionan tres pasajes que son premosaicos y que están contenidos en el libro del Génesis. Uno de esos pasajes es Génesis capítulo 4, versos 3 y 4. Otro es Génesis capítulo 14, que quiero que abran porque es el que vamos a ver esta mañana. Y el otro pasaje, el tercero, premosaico, es Génesis capítulo 28, cuando, Jacob hizo la promesa a Dios que si me bendices te voy a dar todo el diezmo de todo lo que produzca la tierra. En cuanto a Génesis capítulo 3, no me voy a explayar en esto porque ya hemos hablado de este pasaje bíblico cuando introdujimos el tema de la doctrina de la ofrenda. Vayan para atrás, escuchen el mensaje de nuevo, solamente voy a puntualizar un par de cosas basado en eso. Lo que tenemos en el Génesis 4, para recordarles la memoria, es que otra vez Caín y Abel trajeron algo del fruto de la tierra y entonces Dios miró la ofrenda de uno y del otro, uno fue aprobado, el otro fue rechazado. Eso es lo que se cuenta en ese incidente. Caín fue un homicida, mató a su hermano, después una cosa terrible, ¿no es cierto? Entonces, bien, se alega que cuando leemos Génesis capítulo 4, versos 3 y 4, donde vemos a estos dos individuos, Caín y Abel, presentando la ofrenda, ese es el primer caso histórico en que las personas presentaron diezmo delante de Dios. Lo que llama poderosamente la atención es que usted no va a encontrar la palabra diezmo en esos dos versículos. Es más, no la va a encontrar desde el capítulo 1 al capítulo 4 y siga para adelante, y no aparece sino hasta el capítulo 14 del Génesis. O sea que no se habla para nada del concepto diezmo, mucho menos en ese incidente donde Caín y Abel presentaron las ofrendas delante de Dios. Ambos, nos dice el texto, que hicieron una selección de lo que produjo la tierra, uno en cuanto a la agricultura y el otro lo que es la producción de animales, pero no se menciona el porcentaje de lo que ellos trajeron. De Abel se dice que él escogió los primogénitos, pero eso no es porcentaje. Él está diciendo el primer crío que salió de toda la producción, entonces eso lo entregó a Dios. Pero eso no es el 10%. Esos son los primogénitos. Supongamos que los animales después tuvieron, 20, 30, 40 crías a lo largo de su vida, y sumamos eso, ¿no es cierto?, en forma matemática con todos los demás animales, y nos damos cuenta que es mucho menos del 10%. Así que acá no se habla de porcentajes, sino de una selección que hicieron de lo mejor que había producido, y entonces lo presentaron a Dios. Puede haber sido el 5%, el 15%, la mitad de la producción. No sabemos cuánto, y no tiene interés la Biblia en mostrarnos qué porcentaje de ofrendas le trajeron al Señor. La falla de Caín y la aprobación de Abel por parte de Dios no fue basada en el porcentaje que trajeron delante del Señor, sino la actitud del corazón de los ofrendantes. No sé por qué razón metemos el concepto diezmo cuando el texto no tiene la menor intención de hablarnos acerca del diezmo, sino de la importancia del corazón del ofrendante. Y todo eso lo tenemos que mirar a la luz del contexto que tiene que ver con el relato de cómo el hombre que se desobedeció a Dios terminó en la muerte por causa del pecado, que ese es el tema de estos primeros capítulos, los primeros 5 capítulos del libro
de Génesis. No una enseñanza del diezmo para la iglesia. Francamente no sé cómo se hace la hermenéutica a veces. Que llegamos a la conclusión que tenemos allí enseñanza para la iglesia que debemos presentar los diezmos. ¿Cómo sabemos que se trata de la actitud del ofrendante? Bueno, porque la Biblia lo dice. Ustedes se van siglos y siglos después al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, y nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En ningún momento dice que fue por el diezmo que uno es levantado de la maldición de Dios y el otro es bendecido. No. O mejor dicho, recibe la maldición y el otro no. Dice que fue la actitud de fe que tuvieron para con Dios. Vale decir entonces que no fue el porcentaje de la ofrenda, sino cómo se disponían delante de Dios al ofrendar. Por el otro lado, en Hebreos se habla de sacrificio. Y esto es algo que debemos tomarlo en cuenta. Otra vez dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y el diezmo, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que jamás es descrito como un sacrificio. Los holocaustos eran sacrificios, pero el diezmo nunca es descrito o contado dentro de los sacrificios. Y la razón es porque no era un sacrificio a Dios, sino un impuesto. Un impuesto que se usaba para la mantención del ministerio del santuario, que incluía el sacerdocio levítico, un impuesto a la nación, lo que hoy llamamos nosotros impuestos fiscales o cargas fiscales. Otra vez, tengan paciencia, ya lo vamos a explicar muy bien todo eso en su momento. Pero por ahora es para que vayan entendiendo que necesitamos revisar todos estos puntos, los hemos encarado mal. Por lo tanto, a ver, se le adjudica el concepto de diezmo a un pasaje que no tuvo ningún interés en hablarnos acerca del diezmo. Eso es un grave problema exegético. En el Nuevo Testamento jamás se menciona que este incidente es un ejemplo para el pueblo cristiano que debemos traer los diezmos a Dios con fe para que Él entonces levante la maldición de Malaquías y de esa manera podamos, es decir, Dios abra las ventanas del cielo para llenarnos de bendiciones materiales. Eso es un disparate. Usted no encuentra ningún escritor del Nuevo Testamento que agarre este texto y lo interprete y lo aplique a la iglesia de Cristo en esos términos. Así que, hermano querido, déjame decirte una cosa. En conclusión, este pasaje bíblico es una locura, abandónelo de una vez y por todas para justificar que la Biblia, el primer incidente del diezmo, aparece en el libro de Génesis capítulo 4 porque es una aberración exegética. El segundo pasaje bíblico, sí, quiero que nos quedemos y lo estudiemos más a fondo. Es este, Génesis capítulo 14. Y permítame que se lo lea, porque es muy interesante. Y preste mucha atención lo que sucede en la narrativa, porque sucede exactamente lo mismo que hacemos con Génesis capítulo 4. En Génesis 14 dice, cuando volvía, y pongan ahí entre paréntesis Abraham, de la guerra de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. ¿A quién? A Abraham. Al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. ¿A quién? A Abraham. Diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, dice otra vez, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y entonces termina el texto diciendo, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. ¿Qué pasa acá? A ver, si yo me siento y digo, bueno, enseña, la intención del por qué Dios preservó este texto bíblico es para enseñarle a la iglesia hoy que tenemos que diezmar. Si alguien dice sí,
Bueno, ¿cómo lo prueba? Bueno, porque dice que Abraham dio los diezmos de todo. Bueno, pero Abraham se circuncidó. ¿Qué hacemos? ¿Circuncidamos a todos los creyentes en la iglesia? Abraham también construyó altares en todo lugar que iba. ¿Qué hacemos entonces? Si vamos a usar, ¿no es cierto?, la regla de que vamos a aplicar cosas premosaicas que hizo Abraham a la iglesia, tenemos que ser consecuentes. ¿Desde qué momento nosotros decidimos ser selectivos? Bueno, voy a escoger esto, pero esto no. Y curiosamente la parte monetaria. Acá lo que está pasando es lo siguiente. Vamos a contextualizarnos un poquito. Desde el verso 1 al 12... Después usted léalo bien en casa esto, pero en el libro de Génesis, capítulo 14, versos 1 al 12, se nos está indicando que se levantó una conflagración entre naciones. No son las naciones descomunales que tenemos en el periodo de Salomón, o de David, o Saúl antes de ellos. Estas ya son naciones, o Egipto, ¿no? En los tiempos de Moisés. Pero eran reyes que eran terratenientes de territorios grandes de tierra, y en la región de más o menos de lo que es la Mesopotamia hoy. Y entonces se levantaron de repente una confederación de reyes contra otros. Nos dice que, si ustedes se van por ejemplo ahora a las carreras, versículo 9, que se levantaron 4 reyes contra 5. Hay una confederación de 4 reyes que por el contexto parece que estaba encabezada por un tal Kedorlaomer, que parece que era el que capitaneaba el resto de la región, era el capataz de todo esto, y eran con él, con Kedorlaomer y 3 reyes más, se lanzaron guerra contra 5 reyes. ¿Por qué? Bueno, porque estos 5 reyes que estuvieron, parece, subyugados por estos 4 reyes encabezados por Kedorlaomer, dijeron basta ya. Y se levantaron contra Kedorlaomer. Y entonces hicieron guerra. Por eso en el verso 9 dice que son 4 reyes contra 5 reyes. Y entre los reyes que se levantaron contra Kedorlaomer estaban los reyes de las famosas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Se armó el lío, tuvieron la guerra y los 5 reyes, es decir, el mayor número de gente en la campaña, fue derrotado por el menor número, es decir, el que estaba encabezado por Kedorlaomer. ¿Y qué sucedió? Que nos dicen los versos ahí 10 y 11, que tomaron todos los despojos de la guerra, todos los bienes de las ciudades de los 5 reyes, entre en este caso los de Sodoma y Gomorra, y en ese contingente de despojos fue a parar también prisionero el sobrino de Abraham llamado Lot. ¿Vamos bien? Tenemos una guerra entre naciones. La guerra de la que tenía menor número de reyes le ganó a la de mayor números, tomaron todos los despojos de guerra y vino a parar también en ese despojo prisionero el sobrino de Abraham. Eso está en esos versículos. En el verso 12 se menciona a Lot. Abraham, cuando se entera de la situación, nos dicen los versos 12 en adelante, hasta el final, el verso 16, que se entera de la situación y lo que va a hacer es que va a reunir un grupo de 318 personas de entre sus siervos. Y van a salir entonces con una táctica tremenda, un hombre que no está versado en guerra. La verdad que el viejo tenía 75 años más o menos, Abraham, en este entonces. Y bueno, a ver, que salga a hacer táctica militar es sorprendente, ¿no es cierto? Así que el hombre un hombre de 70, viene, yo tengo 60, voy a cumplir 61 y no puedo levantar un lápiz del suelo. Y este tiene 75 y sale a pelear, es una cosa que para sacarse el sombrero, ¿no? Y bueno, dice este hombre que agarró gente, los siervos de la casa, y usó la táctica de ir de noche, cuando estaban todos descansando, probablemente cansados de todo el lío que hubo, y ahí entonces les dio leña y terminó derrotando a todo el mundo. Y lo que hizo fue rescatar todos los despojos de guerra que habían sacado Kedorlaomer con su gente, e inclusive pudo liberar a su sobrino Lot. Vuelvo a preguntar, ¿estamos bien hasta ahí? Esto es el contexto. Si usted no entiende eso, no puede entender lo que viene ahora. Ese es el escenario, eso es lo que está pasando. Ahora bien, noten ustedes que para mí lo que se nos describe acá, o se nos quiere puntualizar, es un hecho extraordinario.
Nosotros corremos en la lectura y decimos, bueno, fenómeno, se juntaron los reyes, uno le ganó al otro, salió Abraham con palos y qué sé yo, a darle una buena pateadura, se trajo a Lot con todos los despojos, bárbaro, muy bien Abraham. Pero no miramos esto como un hecho extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Bueno, hermano querido, a ver, pero leamos bien, no corramos. 318 personas. 318 personas que no están entrenados para la guerra. Personas que en el capítulo 12 fueron llamados, Dios habló a Abraham, ahí en Ur, le dijo, deja tu parentela, pararon en un lugar, hizo plata este hombre, este Abraham, parece que era bueno para los negocios, y entonces se hizo de un buen capital y tenía empleados y gente que algunos nacían en su casa, es decir, en todo lo que es el clan, y bueno, ahí iban los empleados tratando de ayudarle para manejar la hacienda. Gente que no está preparada para la guerra, no fueron a estudiar artes marciales o militares para hacerle frente a una confederación de 4 reyes que terminaron venciendo a otra de 5 reyes. Imagínense ustedes que estamos hablando no de un infeliz en este Kedorlaomer, sino un hombre que sabía guerrear, gente que estaba preparada para eso. Y entonces Abraham, con 318 siervos, 318 personas que criaban animales, fueron y desbarataron a toda la Confederación de Naciones. Es un hecho extraordinario. La Escritura está tratando de mostrarnos que hay algo peculiar en esto que está pasando. Cuando Abraham volvía de la guerra, probablemente uno si usa la imaginación se puede ver el contingente de gente, Abraham con sus siervos, los despojos, animales, las mujeres de todo el asunto, porque en aquel entonces se llevaban las mujeres y los chicos, y en fin, Lot también con toda su familia. Cuando dice el verso 17 y 18 que cuando volvía Abraham de la guerra, salieron a recibirle el rey de Sodoma y Melquisedec. ¿Vamos bien? El rey de Sodoma, uno a quienes se le despojó los bienes, y también Melquisedec. Este Melquisedec, nos dicen esos versículos, que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Algunos en el campo académico entienden que este Dios Altísimo no es el Dios de Abraham, sino un Dios pagano. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa conclusión porque el libro de Hebreos me dice y utilizan a Melquisedec como perteneciente a la orden del sacerdocio al Dios Altísimo, y lo que hace el escritor de Hebreos es comparar o enlazar esa orden con la persona de Jesucristo, y no puedo aceptar bajo ningún punto de vista que se haga una conexión de Jesús con un sacerdote pagano. No tiene ni pie ni cabeza, a lo menos en la tesis que está planteando el escritor de Hebreos. Así que para mí me mantengo en la postura de que este Melquisedec, que es un personaje misterioso y oscuro, era un sacerdote del Dios Altísimo. Y luego lo atestigua el mismo Abraham cuando habla al rey de Sodoma y dice exactamente la misma frase: yo soy o yo sirvo a ese Dios Altísimo, el que servía este Melquisedec. Ahora bien, este señor Melquisedec tuvo una actitud que no tuvo el rey de Sodoma. Y es que cuando venía Abraham con los despojos que recuperó del rey de Sodoma y de Gomorra y de todos los 5 reyes en total, Melquisedec salió al encuentro de Abraham con pan y vino. ¿Se dio cuenta de eso? Los otros no. El rey de Sodoma salió a darle el abrazo a Abraham, contento. Se sacó. Ellos quisieron sacarse la dictadura de Kedorlaomer, no pudieron, y Abraham, un pastor con un grupo de personas, lograron la victoria. Claro, ¿cómo no va a salir contento este rey de Sodoma? Le había salvado la causa, un pastor, un andante, un ambulante en el desierto, y entonces este hombre salió a recibirlo. Pero Melquisedec sale con bandejas de pan y vino. ¿Qué quiere decir esto? Yo no lo sé. Probablemente venía para agasajarlos, darles de comer, venían cansados de pelear, y con sed, y entonces salió por lo menos a darle una bandeja de pan y de vino a estas personas. En todo este negocio, a fin de cuentas, nos preguntamos, bueno, pero ¿para qué se nos relata todo este asunto? ¿Cuál es el fin de hablarnos de este incidente hasta este punto? Bueno, el propósito es mostrarnos o reconocer la asistencia divina en esta fulminante derrota que tuvo Abraham sobre 4 reyes confederados que lograron la victoria de 5 fuertes reyes que gobernaban en sus respectivas ciudades. Una fulminante victoria
que reconoce este Melquisedec. Noten que sale al encuentro de Abraham y le dice en el versículo 20, y bendito sea no Abraham, sino bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos. No los tomó Abraham, sino Dios entregó a los enemigos a este Abraham. O sea que lo que encontramos acá, que el corazón de toda la narrativa en este incidente, que empieza desde el verso 1, el gol, ¿no es cierto?, el blanco a donde se nos quiere dirigir la atención, es a la primera parte del verso 20, que es el corazón mismo de este incidente. El corazón es que Dios, dice el verso 19, Dios es creador de los cielos y de la tierra, y dice el verso 30, ese Dios entregó los enemigos de Abraham en sus manos. Sin embargo, llama poderosamente la atención que cuando estudiamos este texto pasamos de largo eso, que es el corazón palpitante de la narrativa, y nos concentramos en la segunda parte donde dice una frase: Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Y por alguna razón rara, esa es la exégesis. Es decir, lo que nos quiere enseñar este texto a la iglesia de Cristo es que tenemos que traer los diezmos al alfolí. Pero usted me puede decir, ¿cómo hacemos la interpretación bíblica nosotros hoy? Yo la hice así, y me equivoqué. Y le doy gracias a Dios por su palabra y por su Espíritu Santo. Porque solamente Dios es el que nos abre los ojos para ver la verdad de su palabra, que está centrada en Dios y no en lo que hacen los hombres. Acá nos está exaltando lo que hizo Abraham. Se está exaltando lo que hizo Dios para Abraham y a través de Abraham. Y lo vemos de la boca del mismo Melquisedec. Y nosotros no prestamos atención a eso. Ese es el único momento en que se menciona en todo el incidente el tema del diezmo. Y vuelvo a repetir, no como una lección para la iglesia de que tenemos que traer los diezmos de todo lo que ganamos. Hacemos unas maniobras exegéticas que son espeluznantes. Una pregunta interpretativa fundamental que tenemos que hacer nosotros y que pienso yo que expone la falacia de estas maniobras que hacen en la actualidad con la interpretación de las Escrituras es: ¿este texto fue inspirado? Póngase a pensar en esto. Cuando llegamos a la Biblia decimos: Señor, ¿por qué inspiraste este texto? El propósito, cuando leo Génesis capítulo 14, el propósito de este texto es enseñarnos que yo debo traer el domingo el diezmo a la iglesia. Ese es el propósito de esta enseñanza, del por qué preservaste esta historia. Y si uno es honesto con las Escrituras, la respuesta es un rotundo no. Lo que se quiere resaltar en este capítulo es que el Dios que había hecho la promesa a Abraham en el capítulo 2 la iba a cumplir, no importa que se levanten enemigos, reinos, cualquier cosa, cualquier obstáculo que se levante contra el cumplimiento de la palabra de Dios, Dios se iba a encargar de abrir camino. Y Dios iba a llevar a cabo lo que había prometido este hombre. Dice Abraham: yo te voy a bendecir, voy a maldecir a los que te maldigan, en tu simiente va a ser bendita todas las familias de la tierra. Y aunque se levante el mundo entero contra esa promesa, Dios la va a llevar a su cumplimiento final. Y la evidencia más elocuente que tenemos que la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra es que esa simiente que Dios prometió terminó en el Calvario, dando su vida para bendición de todos los hombres. Ese es el gol hermenéutico de este pasaje bíblico, no la doctrina de los diezmos. Por poner los ojos en el dinero que debemos traer a la iglesia, perdimos de vista la cruz. Perdimos la vista del Dios Altísimo que dio Melquisedec. El Dios Altísimo que confesaba a Abraham delante de un pagano. Solamente por pensar en el dinero. Lo que pensaba el rey de Sodoma: dame, por favor, la gente, quédate con los bienes. Y perdieron de vista al Dios creador de los cielos y la tierra, que era reverenciado por Melquisedec y por Abraham. Miren algunas cosas interesantes. ¿Se dieron cuenta ustedes que el diezmo no fue lo que dio Abraham, no fue el diezmo de todos sus bienes? Eso no es lo que dice el texto. Él le dio a Melquisedec el diezmo del botín de la guerra, no de todos sus bienes. Verso 20, en la última parte dice: y le dio a Abraham los diezmos
de todo. Y preguntamos nosotros aquí de este lado en cuanto a interpretación se refiere, ¿a qué se refiere con la palabra todos? No todos, sino todo me refiero, ¿no? ¿Qué es todo? ¿A qué se refiere el texto con todo? ¿Quiere decir todo lo que tenía Abraham? No, hay que leer el contexto. Hay que buscar la información en el texto. No le traigamos información de afuera del texto. No hagamos conclusiones. Todo, bueno, es todo. ¿Todo qué? ¿Y todo lo que tenía Abraham? Bueno, vamos a mirar si el texto me dice eso. No le traigan la información al pasaje bíblico. Noten el versículo 11, por ejemplo, si nos vamos al pasaje bíblico, dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. ¿Lo ven eso? Síganme con sus Biblias. Dice que tomaron estos reyes, Kedorlaomer, te vuelvo a repetir, es Kedorlaomer y eso el grupo de 3 reyes más que lo acompañaron, tomaron todos los despojos de Sodoma. Verso 16 dice, y recobró, en este caso ahora es Abraham, todos los bienes. ¿Qué bienes? Los bienes que menciona el verso 11. No los de Abraham, es lo que dice el verso 11. Dice, recobró entonces todos los bienes y también a Lot, su pariente. Verso 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué bienes? Los bienes del verso 11 que habían sido secuestrados por Kedorlaomer, los bienes que Abraham recobró de Kedorlaomer en el versículo 16, esos bienes le dice el rey de Sodoma, Abraham, dame la gente y quédate con todos esos despojos, te los regalo, te los obsequio, quédate con todo eso. Esos son los bienes. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, verso 4, notamos que ya no traemos información de afuera, sino que traemos información de la Biblia que complementa o nos aclara precisamente lo que está pasando acá. Y en el capítulo 7, verso 4 de Hebreos dice esto, considerad pues cuán grande era este, es decir, Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. No es diezmo de toda su hacienda. La Biblia nos dice eso. Dice que todo lo que entregó es el diezmo del botín de la guerra. Entonces lo que Abraham le dio a Melquisedec fue el 10% de esos despojos que habían quitado primero Kedorlaomer y entonces ahora Abraham le entregó un porcentaje a Melquisedec. Si vamos a asumir que esto que enseña la ley del diezmo para la iglesia, entonces tenemos que traer nosotros el 10% de la guerra. Porque si vamos a ser fieles al texto, Abraham trajo el 10% no de todo, sino del despojo de la guerra. Así que si vamos a aplicar esto a la iglesia, lo que tenemos que traer es el 10% de los despojos que traigamos de las guerras. ¿De qué guerras? Bueno, algunos son bárbaros para hacer maniobras interpretativas. Diría, bueno, la iglesia está en guerra con fuerzas espirituales de maldad. Bueno, le voy a seguir el jueguito, que es un disparate, pero le sigo el juego. Bueno, supongamos que eso sea lo que usted quiere creer. Todavía no encaja en la doctrina del diezmo, porque entonces usted tendría que salir a pelear y a despojar las fuerzas del mal, sacar el 10% de esos despojos, no del trabajo de su sudor, sino lo que le saca a los demonios y entregárselo a la iglesia. Si es que vamos a aplicar disparatadamente la doctrina de la guerra espiritual. No encaja tampoco. Es un disparate. Bueno, repetí, si vamos a imitar todo lo que hizo Abraham. Bueno, mi querido hermano, lo que tenemos que hacer entonces es de circuncidarnos y tenemos que levantar altares y un montón de cosas que él hizo, no solamente el diezmo. Y no solamente eso, pero del texto mismo tendríamos que hacer también lo que hizo Melquisedec, ¿o no? Porque si tomamos en cuenta que una sola frase nos sirve de lección para la iglesia, que tenemos que dar el diezmo de todo, bueno, entonces tenemos que también repartir pan y vino. Es decir, que ustedes cuando traen el diezmo a la iglesia, yo tengo que tener acá mis bandejas de pan y vino para todos ustedes antes de que presenten el diezmo. Comas el pancito y tomes el vino. Y entonces después usted me presenta el 10% de todos sus saberes.
A mí, ¿con qué criterio hacemos la selección de los pasajes bíblicos para que se ajuste a nuestra idiosincrasia teológica? La segunda cosa que notamos es que lo que hizo Abraham fue un acto espontáneo. No fue coerción por causa o por razón de una ley, escrita o no escrita, premosaica, que mandaba a los hombres a traer los diezmos a un tal Melquisedec, o qué sé yo, a cualquier sacerdote ambulante que haya habido en aquel entonces. No, lo que notamos aquí es que Abraham en ese momento trajo ese obsequio, ese asunto a este Melquisedec. Y vuelvo a repetir, no porque Melquisedec le dijo tienes que hacerlo o alguien le enseñó a él que tenía que hacerlo en algún momento. No, señor, fue un acto espontáneo del momento, presentó esos diezmos. Y es interesante porque no encontramos a Abraham que presentara diezmos antes o después de este incidente. Si esta fue una práctica común de Abraham, sin duda que la Escritura lo puntualizaría. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando él circuncidaba, nos dice que circuncidó a los siervos de su casa y luego también construía altar por donde él iba. Así que las prácticas comunes de Abraham se puntualizaban para mostrarnos el carácter de Abraham. Pero en cuanto a diezmo se refiere, si era parte de su práctica común, también lo hubiesen puntualizado. Y nunca se dice que este hombre, antes o después, presentara diezmos a los sacerdotes. Ni siquiera vemos que le enseña a sus hijos la doctrina del diezmo, o a Sara, o a su concubina, o a cualquiera de los siervos que tenía en la casa, diciéndoles cuidado porque hay maldición de Dios de no presentar los diezmos. Así que por favor todo el mundo, cuando les pago el salario como siervos, cuidadito, vayan y presenten los diezmos porque no quiero la maldición de Dios sobre mi hacienda. No hay registro de que Abraham hiciera esta práctica del diezmo como se plantea en el libro de Levíticos o como se impone sobre la iglesia cristiana contemporánea. La otra cosa que llama la atención y que a muchos se les escapa es que no solamente Abraham se despojó del 10% del diezmo, pero no se quedó con nada. De todo el botín de guerra se despojó de todo, no solo del 10%. Otra vez, los intérpretes del diezmo dicen, Abraham presentó los diezmos. No, no presentó los diezmos, presentó el 10% del botín a Abimelech. A Melquisedec, pero el resto del botín se lo sacó de encima. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lee el texto bíblico. Fíjate, en el versículo 20 dice, entregó los diezmos, pero el verso 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti tus bienes. Es decir, el 90% de lo que quedaba del botín le dijo el rey de Sodoma, quédate con todo eso. ¿Y qué hizo Abraham? Dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, es decir, lo más insignificante del botín, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no diga yo enriquecí a Abraham. ¿Se dan cuenta? Si vamos a ser consecuentes, entonces, no solamente tenemos que despojarnos del diezmo, sino todo lo que ganaste tienes que traérselo al pastorcito Piesco. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? Yo no me estoy inventando nada, eso está ahí, ¿eh? Estoy haciendo la exégesis correcta porque le estoy citando lo que dice el texto bíblico. Si vamos a ser fiel, como dicen a las Escrituras, tenemos que ser fiel a las Escrituras. Tenemos que tener pan y vino, presentar el 10% y el resto de la platita, olvídese de McDonald's esta tarde, usted me deja la billetera acá adelante. Miren, yo no sé, hermano, uno se ríe, ¿no? Pero ¿se dan cuenta lo grave que es todo esto? Yo le doy gracias a Dios que me tiró la oreja en su momento y me libró de esta doctrina. Porque tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, no las tradiciones de los hombres. Tenemos que volver a estudiar la Biblia. Por eso el cristianismo hoy está yendo mal, porque no estamos estudiando bien la Biblia. El diezmo fue una práctica que se llevó a cabo incluso antes del periodo del levirato. Es previa al Sinaí. Los sacerdotes paganos recibían diezmos. Tenemos registros no bíblicos o extra bíblicos que hablan de la presentación de diezmos. Los reyes, cuando había campañas de conquista, también recibían un honorario, un impuesto que cobraban. Algunos eran 10%, otros más, otros menos, pero hay registros. Yo no les traigo toda esa información porque estaríamos toda la mañana hablando de eso. Pero hay una
una cantidad de documentos que nos hablan de ciertas prácticas o costumbres antes, fuera del pueblo judío, en el mundo pagano, en donde se practicaba esto de cobrar un impuesto, un 10%, que se daba para la mantención del culto pagano o los reyes de aquel entonces. Y es muy probable, pienso yo, que lo que estamos viendo acá, porque no se nos da detalle, tampoco podemos afirmarlo porque tampoco lo dice, pero que a lo mejor lo que hizo Abraham fue seguir la costumbre propia de los pueblos antes de la ley de Moisés, de llevar ese impuesto a las personas que gobernaban o de repente a estos que dirigían en las cosas de Dios antes o previo a la ley mosaica. En definitiva, este pasaje bíblico no enseña entonces que nosotros debemos diezmar y tampoco es un pasaje paralelo a la orden que se da en Levíticos capítulo 27, verso 30 y más adelante Malaquías capítulo 3. Agarrar y traer este versículo bíblico de Génesis 14, verso 20, para probar Levíticos capítulo 27 y luego Malaquías 3 y luego agarrar todo eso y empujarlo a la era de la iglesia cristiana es una barbaridad. Tenemos que de alguna forma explicar, bueno, ¿cómo hago yo para empujar todo eso a la época de la iglesia o la época de la gracia? Y eso tenemos que hacer una maniobra exegética descomunal de falsa interpretación de las Escrituras. Entonces la pregunta acá es pararnos y decir, bueno, un momento, dejémonos de macana con esto del diezmo y preguntémonos qué es lo que realmente nos quiere enseñar este texto bíblico. Porque, a ver, si no enseña del diezmo, todavía tenemos que sacar la lección. ¿Qué es lo que realmente el pasaje bíblico, cuando Dios inspiró esto, nos reveló lo que pasó hace, qué sé yo, 1700 años antes del nacimiento de Cristo, más o menos pasó esto? ¿Qué es lo que sucedió con esto? ¿Por qué Dios preserva esta historia? ¿Qué nos quiere enseñar? Si no nos quiere enseñar del diezmo, por algo está en la Biblia, algo nos quiere enseñar el pasaje bíblico. Bueno, el corazón de toda la narrativa es en realidad el meollo del asunto. El gol que nos quiere mostrar es que Dios está por encima de todo. Que este es un Dios altísimo. Nosotros es interesante que en lugar de mirar para arriba al Dios altísimo, bajamos la vista y miramos al hombre bajísimo. Pero a ver, ¿cómo entendemos las cosas en la Biblia? ¿Usted cree que Dios nos inspiró la palabra de Dios para que miremos a hombres falibles como Abraham? Abraham no es una buena mandarina. Abraham metió la pata. Lea la historia, lo que hizo en Egipto, las mentiras que se mandó a Abraham para salvar el pellejo. Así que fue el padre de la fe, pero no quiere decir que era un hombre tremendo. No, tuvo sus errores. La Biblia no está tratando de exaltar los errores de un hombre que por ahí la pegó haciendo bien algunas cosas. No, Señor, lo que quiere mostrarnos es el Dios de ese Abraham. El hombre que puso la fe en ese Dios. Nosotros lo que estamos en la Biblia no es para que hagamos cosas por nosotros mismos, sino que contemplemos las cosas que hace Dios por nosotros. Pero no. En lugar de dirigir la vista al Dios altísimo, como hizo Melquisedec y Abraham, hacemos lo que hace el rey de Sodoma. Dice, miraba lo que podemos sacar de todo esto. El hombre miró a la gente, le convenía a la gente, porque son los que sirven, los que lo mantienen y qué sé yo. Quédate por ahora con la plata. Se ganó la lotería Abraham, te regalo todo esto. Abraham dijo, no, yo confío en Dios, no en el rey de Sodoma. Lo primero que sacamos es que Dios de toda esta historia es un Dios supremo. Dios es un Dios supremo. La frase Dios altísimo en hebreo es El Elión, uno de los nombres de Dios. Y que lo que significa es que Dios es exaltado a lo sumo, que se eleva por encima de todo. Nos habla de un Dios trascendente, de un Dios que es solo, completo, absoluto. No necesita de nada de allá abajo, de las criaturas. ¿Ustedes piensan que este Dios altísimo necesita del 10% de los despojos de la guerra o el 10% de nuestros saberes para poder estar contento en su trono de gloria? Este es un Dios que está alzado en lo sumo, por encima de los ángeles, encima de los reyes, encima de los hombres, encima de la misma creación. Es el Dios altísimo, no el Dios alto. No, está por encima de todos los dioses paganos, allá, inalcanzable, absoluto, único, solo en su género.
Por encima de todas las cosas estaba ese Dios. Y es por ser un Dios que trasciende, que está por encima de todo, es que se describe como el Dios, verso 19, creador, hacedor de los cielos, en plural, y la tierra y todo lo que hay en ella. Eso es lo que trata de mostrarnos este incidente, que no son los reyes que están montados en sus tronos y mandan y deciden y se hacen la guerra y toman despojos. Dios es el rey de la tierra, soberano de todo. ¿Qué potestades tenían estos reyes? 9 reyes que se agarraron a las trompadas, a punta de garrotes y espadas. ¿Qué potestad tenían estos hombres que decían, vamos a tomar a aquellos 5 reyes? Hicieron leña con todos ellos. Nos muestra cómo Dios es el que tiene el control cuando vemos a este hombre con un puñado de siervos tirándose abajo los 4 reyes, incluyendo a Kedorlaomer. No solamente eso, pero Dios es un Dios de palabra. En el capítulo 12, un par de capítulos atrás, versos 2 y 3, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, Abraham. Dice, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hizo una promesa a Abraham antes de sacarlo de su tierra. Y lo que vamos observando es cómo se levantaron situaciones antagónicas contra este hombre. Se levantaron situaciones que iban a frustrar el propósito de Dios, el decreto de Dios, la voluntad de Dios. Y Dios lo que hizo fue frustrar todo lo que se levantara contra el cumplimiento de esa promesa. Se levantó un ejército de gente que arrasaba con todo el mundo. Y sin embargo un puñado de hombres, por la bendición que pesaba sobre este hombre, la bendición de Dios derrotó a un poderoso señor de la tierra. Porque la palabra de Dios es firme. Cuando Dios promete algo, no importa que se levanten tempestades o reyes, Dios va a derrocar a todos esos reyes y va a hacer su estricta voluntad sobre los hombres. Dios entregó, dice, en las manos de Abraham a sus enemigos. Dios estaba llevando a cabo el plan de nuestra bendita redención. Dios había determinado que vendría un día un Salvador. Y Dios le dio indicaciones a Abraham porque él venía de esa cadena de la promesa y el plan de Dios. Y nadie podía frustrar ese plan de Dios. Y vamos viendo a través de todo el Antiguo Testamento esa veta de la promesa de Dios que terminó en el Calvario con Cristo dando su vida por todos nosotros para vida eterna. Nada se levanta contra el plan de Dios. Nada puede frustrar a los hijos de Dios. Eso es lo que más adelante el gran teólogo del Nuevo Testamento decía, Pablo, en Gálatas capítulo 3, en un ambiente de conflictos, de pruebas, de tribulaciones, decía en las Escrituras, previendo, ¿no es cierto?, que Dios habría de justificar. Dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Si Abraham hubiese sido derrotado en esa guerra, la promesa de Dios hubiese quedado frustrada. En tercer lugar, se nos enseña ahí que Dios es el Dios de las victorias. Otra vez una confederación de reyes peleando con un puñado de pastores y que los pastores le den una buena paliza e inclusive los despojen de todos sus bienes. ¿Usted cree que se iban a quedar de brazos cruzados cuando veían que estos pastorcitos les llevaban gente foránea que ni siquiera de esa tierra era? Se llevaban todo el trabajo de la lucha y del producto del trabajo que habían hecho. ¿Se iban a dejar llevar las cosas así nomás? Sí, cómo no, Abraham, llévate todo nomás. Vamos, querido, afilaban la espada y decían, bueno, a lanza nos vamos a ver quién es el guapo que me saca el poncho. Y ahí se dieron estos señores y Abraham, 70 y pico de años, con sus siervos, terminaron dándole una buena pateadura y despojaron a toda esa gente. El Dios de las victorias. No fue Abraham, sino el Dios de Abraham que entregó sus enemigos. Eso es lo que quiere mostrar el texto sagrado. Hermanos, la Escritura nos dice que nosotros, los cristianos, la iglesia, tenemos que encarar todavía, así como Abraham, pruebas y tribulaciones y conflictos. Y el apóstol Pablo escribía a los romanos, en medio de un ambiente de conflictos, decía, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
más que vencedores. Abraham fue vencedor porque Dios estaba con él. En Romanos, en el capítulo 8, nos dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Abraham fue llamado según el propósito soberano de Dios, porque a través del lomo de Abraham vendría eventualmente el Salvador de este mundo, nuestro general, nuestro capitán, el Dios de las victorias. Ya no tendríamos que temer al pecado, ese rey que se levanta contra nosotros para esclavizarnos. No, Señor, Dios se encargaría de levantar al Salvador, y venía de los lomos de aquel padre de la fe. Y Dios cumplió su palabra. Y en medio de tribulaciones y problemas, nos dice el apóstol Pablo, sabemos que Dios a los que aman les prospera, les ayuda, conforme a los que según su propósito son llamados. Dios llamó a Abraham conforme a su propósito soberano, y Dios nos está llamando hoy según su propósito soberano para darnos la victoria sobre el pecado a través de la persona del Señor Jesucristo. El ejemplo que aprendemos de Abraham, como para ir cerrando todo esto, es que este hombre no es el de traer los diezmos de todo lo que ganamos for goodness sake. Este hombre se le ofrecieron los bienes y renunció a ellos. No quiero nada de este mundo. Voy a depender por fe de mi Dios. Él me hizo una promesa y la creo. Y es por eso que le dijo al rey de Sodoma: quédate con tu oferta, quédate con los valores del mundo, quédate con todo eso. Déjame a mí con mi Dios, porque Él es el que me va a enriquecer, me va a levantar. Su bendición ya está sobre mí, va a cumplir su promesa. Hoy no. Hoy pensamos en lo que podemos sacar del rey de Sodoma. Si viene alguien y dice: ¿sabes qué? Ora a Dios porque el mundo pagano, hay que despojar al mundo pagano, todo lo que es del mundo es para nosotros. Bueno, ¿sabes una cosa? Esa es la promesa que hizo el diablo: si postrado me adorares te daré todos los bienes de este mundo. Y lo que tenemos que hacer es decirle al diablo: metételos en la oreja los bienes de este mundo, yo tengo los bienes de Dios. Pablo decía que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nada necesito de este mundo, que el diablo se quede con todos los bienes de este mundo. Tenemos los bienes de la vida eterna, los bienes celestiales. Todo lo que Dios tiene lo comparte con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. La promesa del Padre que fue hecha a Abraham y se cumplió en la cruz del Calvario con Cristo dando su vida por todos nosotros. Esto no es una lección a diezmar en la iglesia, hermano querido, sino es una lección a levantar y poner nuestra confianza en el Dios Altísimo, que cumple su bendita promesa para salvación y vida eterna de aquellos que levantan sus ojos con fe. Cometemos un error gravísimo de robarle la gloria a Dios cuando ponemos los ojos en asuntos financieros. Por lo tanto, Génesis capítulo 14 no es un pasaje bíblico para ser usado con el propósito de justificar y respaldar la doctrina del diezmo que se plantea en Levíticos 27, verso 30 en adelante, que es el final, los últimos 4 versos de ese libro. Y luego Malaquías 3, que lo vamos a ver en su momento. Déjate de tanto diezmo. Dale todo a tu Dios. Adora a Dios. Deja de mirar los bolsillos. Y mira al Dios Altísimo. El Dios de las promesas. El Dios de las batallas. El Elión es su nombre. Démosle la honra y la gloria a ese Dios. Y abandonemos interpretaciones foráneas a las Escrituras, que lo que hacen es apartarnos la vista de esa gloria para mirar cosas humanas. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque ese Dios de Abraham es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor, tú eres dueño de todas nuestras vidas, de todos nuestros bienes, de nuestro presente y nuestro futuro. Tú eres el Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra, el formador de los nuevos cielos y nueva tierra. Eres, Señor, tú el productor de la nueva creación que es la iglesia de Cristo.
Ayúdanos a contemplarte a ti en toda tu majestad y gloria, como reconoció Melquisedec y Abraham, y no que seamos vulgares como el rey de Sodoma, que solamente piensa en los bienes de este mundo. Elévanos, Señor, a las alturas de tu majestad, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.